Entonces prepara a sus discípulos. Jesucristo sabe que Jesucristo es un experto en ayudarte a ti a lidiar con tus temores, con miedos, con tus inseguridades. ¿Cuántos luchan con miedo, con inseguridades en la vida? Entonces es muy importante entender de que existe, pero ¿cómo yo puedo lidiar con esto como hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo tratar con estas inseguridades, con este miedo? Porque eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, eres un representante del Señor. Y como representante del Señor aquí en la tierra tienes que caminar como que andas con Dios. Tú tienes que reflejar esto. Y hay muchas personas que dependen aún de la fe que tú tienes. Hay muchas personas que dependen de tu familia también. ¿Cuánto familia puede decir? Hay un pilar en la familia que ese sí tiene fe. Que cuando se trata de orar es el primero que me llegue en mente. Puede ser usted también, pero usted es un pilar, un representante del reino de Dios. Y el representante es aquel que se para en fe. Y la fe es contagiosa. La fe se imparte. Yo como pastor tengo la responsabilidad de presentarle la palabra por donde viene la fe. Porque la escritura dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La escritura dice que cuando Dios te revela palabra, Él no solamente te da revelación, sino que te da la habilidad para tú poder creerla. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquello que tú temes, a lo que tú le tienes miedo, el antídoto para lidiar con eso, ¿sabe qué es? Dios y su palabra. Dios y sus promesas. Las promesas es la realidad que Dios te dice, esto es lo que yo voy a hacer en tu vida. Las promesas es lo que está escrito en la Biblia, lo que vemos así de grande, con todo el contexto. Está ahí no para que la leamos y que Dios nos bendiga. Señor, mira, estoy leyendo mucho la Biblia. Bendíceme, cómprame mi casa. No funciona de esa manera, no. Dios te bendice a ti. Si Dios quiere que tengas una casa, con lo primero que Dios te va a bendecir es con sabiduría para que sepas administrar tus finanzas. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo funciona Dios? Dios lo hace a través de su presencia y a través de la revelación. La revelación es lo que activa tu fe. Digan conmigo, revelación es lo que activa mi fe. ¿Por qué? Porque la fe es para tú creerle a Dios. La fe es para tú creerle a Dios y para tú creer lo que Dios te promete en la vida. Y lo vas a necesitar porque estamos viviendo en un mundo caído. En una generación donde hay un deterioro en todo, en lo físico, se están viendo enfermedades que nunca se han visto antes. Ahí se están viendo enfermedades físicas, enfermedades emocionales, mentales. ¿Sabe que la ansiedad de eso? Yo no sé, yo lo que fui creciendo no escuché esa palabra de ansiedad. Eso no lo entendía antes. Entonces Dios me reveló a mí a través de tal vez algunos sentimientos que yo tenía, que pensaba que era de ansiedad. Y Dios me reveló que la ansiedad realmente, ¿sabe lo que es? El cuerpo, la carne queriendo que tú le des lo que lo acostumbraste a darle. Que tengo ansiedad y por eso hago esto. Tengo ansiedad y por eso tengo y hago y tengo y hago. Tú no puedes permitir que la ansiedad ni la carne ni nada en el mundo te gobierne y dicte tus decisiones y tus pensamientos. No puedes permitir que nada, cualquier cosa entre a tu mente porque va a dictar tus pensamientos y tus decisiones. ¿Están conmigo? Por esa razón se está viendo más que nunca en la vida estos problemas almáticos. Y lo peor del caso es que cuando no tenemos a Cristo en la vida caminamos como que no tenemos esperanza. Cuando no caminas con Cristo estás solo. Cuando estás solo vas a operar en tus 5 sentidos, en el humanismo. Con los 5 sentidos vas a operar con este sentido humano, con esta manera de pensar de antes. Pero Cristo te salvó, Cristo nos redimió, nos salvó para sacarnos de la vieja manera de pensar. Porque la vieja manera de pensar era lo que nos ponía o nos llevaba o nos traba en una condición de depresión. ¿Por qué? Porque estamos solos. Una persona en depresión es una persona que siente que no hay esperanza. Una persona en depresión siente que no hay esperanza en tiempo difícil, en tiempo de aflicción, en tiempo de tormenta. Una persona que siente que está solo cuando tú no estás con Dios, tú sabes o sabe que Dios está ahí, pero cuando tú no estás bien con Dios, tú sabes de que no estás tan cerca de Dios como otros que sí tienen fe, que sí caminan con el Señor y han experimentado estos milagros. Cuando tú caminas solo, siempre vas a tener este sentido de inseguridad porque la realidad es que estás solo y te puede entonces, las tinieblas aprovecha esto, levanta tormenta y el interés de las tinieblas es que tú te ahogues en la vida, que tú te ahogues, te sientas que no tienes esperanza, que estás solo, que Dios no está contigo porque no tienes una relación personal con Él. ¿Están de acuerdo con eso?
Por eso quiero que llevarlo a lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 2. Vayamos de un pronto y veamos lo que dice la palabra y lo que Dios te promete. Esta es una palabra poderosa. Los judíos, los hebreos, ellos toman la palabra de Dios y se aferran. De hecho, muchos de ellos la recitan siempre, por costumbre. La recitan, la palabra de Dios y las promesas. Cuando tú recibes la palabra, la palabra misma te da aliento y te da fe, te da una certeza que aunque tú no ves la palabra todavía cumplirse, tú crees en el Dios de poder por encima de todo que la va a hacer cumplir. Amén. Cuando recibes y ves la palabra, ¿cuántos de ustedes cuando abren la palabra la leen en tiempo de aflicción, leen la palabra y te da este sentir de aliento, de esperanza? Cuando lees esa palabra, tú sabes, sientes, todo cambia. Tu corazón cambia, tu mente cambia. Es porque la palabra no viene sola, viene con revelación y número 2, viene con fe. En que tú creas, que es la fe que tú crees, que aunque no lo ves, se va a llevar a cabo por lo poderoso que Dios. Que tú crees, cuando tú lo lees, tú sabes cuál es el problema financiero. La semana pasada hablamos, si se lo perdió, está en el YouTube, en nuestro canal, de cómo Jesucristo le alimentó a sus seguidores. Se sabe que es la responsabilidad de Dios alimentarte a ti como su seguidor. Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas. La escritura dice en Mateo 14, dice que entre todas las personas se contaron 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Eso deja entender entonces que los seguidores de Jesús se componían de familias, entre hombres, mujeres y niños. Diga conmigo, familias. Jesús lo encaminó y lo llevó a un desierto. Los discípulos, quiero dar un repaso a lo de la semana pasada, los discípulos le dicen, Señor, pero ya es tarde vamos a dejarlo ir para que ellos vayan a las aldeas o las ciudades y puedan comer, porque ellos estaban en el desierto. Y Jesucristo le dijo, pero ¿para qué a las aldeas? ¿A qué allá? Y Jesucristo le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Los discípulos se miraron, que le demos de comer a 5,000 personas. Pero era un trato de Dios con ellos. Atención, gente, te explico esto. Dios es un experto de ponerte en circunstancias que no conoces para que lo conozcas a Él mejor. Dios es un experto de meterte a ti en desiertos para que dentro del desierto puedas tener una experiencia personal, un encuentro con el Dios proveedor en tu vida. Es que cuando estás en un desierto es evidente que el único que hizo el milagro, el único que puede hacer multiplicar en tu vida, es aquel que te dio vida. Murió y resucitó. ¿Cómo no te va a suplir? Dios no tiene problema en suplirte. Entonces Dios no tiene problema en suplirte. Nosotros somos los que tenemos el problema en creer que Dios nos suplirá. ¿Qué hace Dios entonces? Porque Dios quiere que tú madures. Dios no quiere que tú camines en la vida inseguro teniendo un Dios a quien tú le entregaste tu vida, que creó el universo, toda la tierra que hay. Él no quiere que tú camines en la vida con estas inseguridades como hijo de Dios, pero dudando de que Dios va a suplir. Como hijo de Dios o dudando de que Él va a sanar. Hijo de Dios, pero dudando en todo lo que Dios te promete. Como que no concuerda, como que no va en acuerdo, como que no, it doesn't match up. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso, ¿qué hace Dios entonces? En cualquier área donde tú tienes miedo, donde hay inseguridad, Dios tiene que tratar contigo. Dile que está a tu lado, pon atención, que Dios va a tratar contigo hoy. Voy a empezar entonces esta enseñanza. Pero por favor, le prometo, nadie habló con mi esposa, ninguno de su esposo habló conmigo, ¿verdad? Esto simplemente viene del Espíritu de Dios. Amén. ¿Están listos para recibir? Esto es lo que dice Isaías 43:2. Y esta es la promesa de Dios para tu vida. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te van a agobiar. No, en otras palabras, no te va a ahogar. Dale un vaso que está a tu lado y no te ahogue, viejo. Y el que está a tu lado dice, mucho menos un vaso de agua. No te ahogues. Y mucho menos en un vaso de agua. ¿Sabes lo que es ahogarse en un vaso de agua? Ahogarse en un vaso de agua sucede en la vida porque estás desenfocado. El que ve de afuera ve mejor. Y Dios muchas veces envía gente, o tu misma familia, o tu misma esposa, tu mismo cónyuge, que te dice, ¿y qué te pasa, mano? Y empieza y te reubica y te reenfoca para que pongas tu mirada en que te salvó.
en que pongas tu mirada el que pagó un alto precio para perdonarte aun cuando tú estabas perdido en tu mundo. Dice Colosenses y Efesios, dice que cuando nosotros estamos perdidos en nuestro mundo, allá nos alcanzó el Señor, envió a alguien, nos predicó la palabra, y en el momento esa palabra hizo sentido y tú dijiste: yo necesito salvación para mi vida, porque yo no puedo continuar en la vida en esta condición. ¿Cuántos se encontraron en esa experiencia cuando recibiste a Cristo y tú dijiste: yo no puedo vivir en la vida solo, no puedo lidiar con mi pasado que me tormenta, que dice la Escritura que cuando tú tienes revelación de lo que Cristo hizo en la cruz por ti, donde murió, fue torturado, fue desfigurado, cuando tú tienes revelación que lo hizo por ti para perdonarte a ti de todos tus pecados, eres limpio, tu conciencia es limpia. Ya tu pasado no te tormenta. Ya lo que vives y tu mañana no está enfocado. Ya el enfoque no es en que wow, y si Dios me está castigando por lo que yo hice en el pasado. No, eso queda en el pasado. Ya Dios te perdonó. Pero eso te trae paz. Amén. Cuando le entregas tu vida a Cristo, empieza un lindo proceso que es para aumentar tu fe. Es para aumentar tu fe. Pero ¿por qué Dios quiere aumentar tu fe en tu diario vivir como hijo de Dios? Y es que cuando no caminas por fe, ¿caminas por qué? Cuando no caminas por fe, ¿camina por qué? Gente, a los jóvenes le prediqué este viernes, les enseñé casi algo similar, pero tengo algo especial para ustedes. Y es esto: o en la vida, atención aquí, en la vida o tú caminas por fe o tú caminas por vista. Por fe, caminar por fe, que mi diario vivir, mis palabras, mis acciones, mi conducta son regulados, son ordenados, son inspirados por lo que Dios dice y su palabra. Y en lo físico yo voy a caminar según lo que Dios me promete en la vida. Eso te va a ayudar a caminar confiado, a tomar mejores decisiones, a confrontar las limitaciones, los problemas, a confrontarlos, porque eres un hijo de Dios y los problemas no están ahí para agobiarte, a menos que tú lo permitas. Fuiste creado para hacer la voluntad de Dios. Y uno de los impedimentos más grandes de hacer la voluntad de Dios, de vivir la vida cristiana, de caminar en tu diario vivir lleno de paz, son las limitaciones y los problemas, las tormentas y todo esto que se levanta. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios no puede mantenerte en un estado de niño convertido, pero todavía la queja, todos los problemas, lo llevas, te permite que eso llegue a tu corazón y te gobierne. No puedes, porque te va a paralizar con el miedo, las inseguridades. Y el miedo y las inseguridades, como la fe, también se imparte. ¿Cuántos de ustedes les gustan estar alrededor de gente optimista? Que ve la vida, que cuando ve un vaso lo ve, no que esto se está casi vacío, esto casi se está, sino que tú lo ves, no, le falta un poco, pero yo creo que en poco se puede llenar. ¿Cuántos de ustedes son de lo que ven el vaso cuando lo ve que le falta? Usted dice: ese vaso con un poquito lo lleno. ¿O cuántos son de lo que dice: se está acabando, ya no hay esperanza? Todo es como tú lo ves. Y como tú lo ves es o por fe o por vista. Diga conmigo: por fe o por vista. ¿Cómo tú caminas en la vida? Aquí te voy a mostrar entonces la diferencia, de cómo es la diferencia entre caminar por fe o caminar por vista. Isaías ve esta promesa que Dios le da. Isaías capítulo 43 versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, Dios te promete, y Él dice: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te vas a ahogar, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa de Dios que te da. Pero los 5 sentidos no te ayudan a entender esto. Porque si pasas por el fuego, ¿qué va a pasar con los 5 sentidos? Con el razonamiento humano, ¿qué va a suceder? Te vas a quemar. Si caminas entonces por vista, eso es lo que vas a entender. Y si te encuentras en una situación difícil, esa situación difícil va a pasar a ser tu realidad. Y lo peor del caso, que pasa el tiempo, ni se lleva a cabo. Aquello que te robó el sueño, aquello que lo cual te tenía temblando, no sucedió. Dile, dale un corazón que está a tu lado y dile: no ha sucedido. No va a suceder. Porque estás temblando. Amén. ¿A quién le estoy hablando? ¿A alguien aquí? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Le prometo que su marido no habló conmigo. Le prometo que su esposo no habló con la pastora.
Vayamos rapidito a Mateo capítulo 14, versículo 23. Eso es una experiencia muy linda que tiene Pedro. Una experiencia muy linda que tienen sus discípulos. En este mismo capítulo, Él proveerá. Vino un niño, le dio 5 panes, le dio 2 peces, y de 5 panes y 2 peces multiplicó y le dio de comer a sus seguidores. Dios siempre te va a suplir a ti, siempre y cuando tú lo sigas. Dios siempre te va a suplir en abundancia. Agarró 5 panes, 12 peces, y a la final, ¿se acuerdan? A la final, ¿cuánto quedaron? 12 cestas llenas, llenas. Pero ¿cómo a veces nos cuesta creer que Dios es proveedor? ¿Cómo a veces nos cuesta creer que Dios es proveedor en la vida? Si usted lo duda, la pregunta es: ¿cómo usted se conduce? ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratas en tu matrimonio? ¿Cómo se tratan cuando la cuenta está bajita? ¿Verdad? ¿Por qué toco este punto? ¿Por qué? Porque es uno de los factores que mayormente causa problemas en el matrimonio. Las finanzas. Cuando la finanza está bajita, ¿qué es lo que produce esa contienda? Ese roce, esa atmósfera de inseguridad. Eso mismo, el miedo, la inseguridad. Pero le entregaste tu vida a Cristo. ¿Cómo es que tú estás solo? Le entregaste tu vida a Cristo, pero tiene miedo, estás inseguro cuando la cuenta es tan bajita. ¿Pero por qué? Dile que está a tu lado, ¿por qué? Hay que estar, ¿pero por qué? Dios es tu proveedor y Él promete. Hemos visto milagro, tú has visto milagro. Gente, ¿no te ha faltado? ¿Cuántos de ustedes pasaron hambre ayer? ¿Cuántos de ustedes han pasado hambre esta semana? No te ha faltado. En este país tú no pasas hambre. La realidad es, la perspectiva es cómo tú lo ves. O lo ves por fe o lo ves por vista. Cuando lo ves por vista te vas a temblar, vas a tener miedo y te vas a hundir en la vida. Te lo compruebo, te lo muestro. Ahora vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Esto sucede donde Jesucristo tiene que llevar a sus discípulos por un proceso. Digan conmigo: proceso. Los procesos de Dios son muy buenos porque ayuda a formarte a ti en tu manera de pensar. Los procesos de Dios son muy buenos. A veces son difíciles, pero son muy buenos porque rompen esquemas, patrones, paradigmas que tienes en tu mente, que es lo que activa el miedo y la inseguridad en lo que tú estás enfrentando. Tú ves, el Señor está contigo. Él promete, Él nunca te dejará, nunca te desamparará. Veamos esta experiencia que tienen los discípulos. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Esta multitud eran los 5,000 personas que Dios le dio de comer. Ahora, atención aquí. La semana pasada que leímos esto, o si usted tiene el tiempo y lee el texto completo del capítulo 14, va a ver entonces cuando Jesús le dio de comer a estas 5,000 personas. Pero era parte del proceso de los discípulos. Por eso le dijo a la gente: acuéstense ustedes. Y Él encaminó a sus discípulos a tomar de 5 panes. Lo primero que hace Dios es que Él bendice, ora. Pero ¿qué fue lo que bendijo? Lo que se le presentó primero. ¿Quieres multiplicación? Preséntaselo a Dios primero, pero no lo presente de boca, pónselo en su mano. Así mismo hicieron ellos, le pusieron los 5 panes y 2 peces, lo bendijo y se multiplicaron. Pero el énfasis de Jesús con ellos y contigo es llevarte siempre a tener una experiencia personal en el asunto, que tú lo puedas ver, que tú puedas palpar, que sea algo tangible, vivido por ti, que tú puedas vivir estas experiencias sobrenaturales en la vida, para que quedes marcado, para que tengas un encuentro y esto quede plasmado en tu corazón, para que de ahí en adelante sea la referencia, la experiencia, tu testimonio con lo que tú viviste, y tú puedes decir: yo le creo a mi Dios, porque viví esto y de aquí me sacó. Viví esta situación y aquí intervino Él y todo cambió mi lamento en baile, que es su promesa. ¿Dicen amén a eso? Pues den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gente, Dios sabe tu pasado, sabe tu futuro y sabe la condición que tú te encuentras ahora. Él sabe. Tú no estás solo, pero es parte de tu proceso. Es parte de tus lindas experiencias. Gente, ¿quiénes somos nosotros como pastores? Las experiencias en 22 años que llevo conociendo al Señor y sirviéndole al Señor han sido 22 años extraordinarios. Experiencia extraordinaria porque me ha hecho la persona que yo soy ahora. Y una de las áreas que Dios quiere fortalecer en la vida, o yo digo la área donde más quiere Dios fortalecer a una persona, es en la fe. Porque por la fe tú lo recibes como Señor y Salvador. Por la fe puedes tener una relación con un ser viviente que tú no ves. So, Dios siempre quiere fortalecerte en la fe. Hey,
Cuando Dios te fortalece en la fe, tú no eres sacudido fácil en la vida. Porque cuando eres sacudido fácil en la vida, te desenfoca. Aún se te olvida que Dios existe. Vamos, le estoy hablando a alguien aquí. Cuando te desenfoca de Cristo, se te olvida que Él existe. Y cuando pones tu mirada más en lo circunstancial, gente, te vas a ver deterioro, vas a ver escasez, vas a ver enfermedades, vas a ver divorcio. Eso no puede ser tu realidad. Tú no puedes alimentarte tanto de lo que está sucediendo aquí en la tierra, porque de ahí no procede la solución de los problemas. ¿Cuánto dicen amén a eso? La solución de los problemas se encuentra en el dador de vida. Él puede entrar en tu vida y decirte: yo soy el creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué te agobias? ¿Por qué te agobias cuando ves los problemas que se están levantando? Si tú no estás solo, Él dice: no te dejaré, no te desampararé. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pero Dios, para poder romper esos esquemas, ese miedo, esas inseguridades, te pasa por un proceso. Y parte de ese proceso es bonito, las experiencias que vas a vivir. Son difíciles. Vamos a leer esta experiencia que tuvieron sus 12 discípulos. Se vieron al borde de la muerte, pero era necesario que ellos tuvieran esta experiencia. Dice versículo 23 que Él despedía a la multitud. Dice: subió al monte a orar y a apartarse. Y cuando llegó la noche, Él estaba allí solo. Ahora, quiero que vayamos rapidito a 22 otra vez. Quiero hacer énfasis en esto, en que Jesús le dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos de entrar ¿a dónde? Ir delante de Él a la otra ribera, ¿verdad? Jesucristo lo monta en la barca, le dice: vayan. Entre tanto que Él despide la multitud. Él despide la multitud y Él se va a orar. Pero Jesucristo envió a sus discípulos al otro lado. Jesucristo andaba con sus discípulos. Dentro de esos 3 años, Jesucristo lo estaba entrenando a ellos. ¿A qué? A hacer lo mismo que Él hacía. Él predicaba, enseñaba, Él sanaba y Él liberaba. Y Él estaba entrenando a sus discípulos a hacerlo. A predicar, a enseñar, a sanar y a liberar. Hombres como usted y yo. Jesucristo lo enseñaba, lo entrenó. Tremendo líder, tremendo apóstol. Se multiplicó en estos 12. Cuando Jesucristo muere y resucita, cuando usted te das cuenta, se cumplió. Él dijo: aún cosas que me creo. Cuando lees el libro de Hechos, te vas a encontrar milagro tras milagro. Cuando lees las escrituras, lo que ves es milagro tras milagro, porque ese es el Dios vivo a quien le entregamos nuestra vida. Donde Dios siempre en tu vida quiere hacer milagros. Lo veas, que tú lo recibes, te apropies de esto y que camines en la vida como que eres un hijo de un Dios de milagro. En toda área de tu vida, gente, yo estoy aquí por un milagro. Pero gente, ¿sabe que el rompimiento de tu estado de estancamiento, ¿cuántos se han sentido estancados en la vida? ¿Sabe que el rompimiento del estado de estancamiento, sabe a dónde empieza el rompimiento? En tu corazón, en tu mente, donde Dios rompe esquemas de limitaciones, porque tienes un Dios de lo imposible. Tienes un Dios no tiene limitaciones. Dile a 3 personas: Dios no tiene limitaciones en la vida, viejo. Él creó lo físico. Los físicos no gobiernan a Dios. Los físicos no dictan lo que el Señor va a hacer en tu vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Gente, yo estoy aquí por un milagro. Yo tomé una decisión radical. Es parte de mi testimonio. Yo tomé decisiones radicales. Empezar una iglesia es una decisión radical. Creyéndole a Dios a diario son decisiones radicales. Gente, atención. En la vida no vas a progresar a menos que tomes decisiones radicales. Mis empresarios dicen amén. Si hay algo que yo aprecio de la gente atrevida, que abren negocio, es por el atrevimiento, la osadía que tienen, donde ellos no tienen que depender de un cheque de una corporación que lo gobierna, les dicta las horas, sino que ellos son independientes. ¿Cuántos empresarios tenemos aquí? Usted sabe lo que le estoy hablando. Gente atrevida, gente que creen. Pero cuando le creen a Dios es más atrevido, aún más, porque sabe que no están solos. Dios te da idea creativa. Dios rompe esquemas, limitaciones, ¿verdad? Usted trabaja sus 40 horas, tranquilo, quédese ahí. Pero si usted tiene el atrevimiento, la osadía, empiece su negocio. Va a romper esquema. Los empresarios son expertos en tomar riesgos. Pero cuando la pegan, cuando pegas y
sabe entonces que, ¿verdad?, que tu negocio entonces puede ser de bendición para la humanidad, y Dios lo sabe. Dios hace que todo eso se multiplique, te da idea creativa y eso aumenta, va de un producto a otro, de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Por tu atrevimiento en la vida, de no estancarte. No te estanques. Dile que está a tu lado, no te estanques. En la vida sucede, cuando camina por vista, dos cosas suceden: o te estanca o te hundes. En la vida, cuando caminas por vista, o te estancas o te hundes. Veamos esto. Jesús le dice a sus discípulos: vayan al otro lado de la ribera. Ellos habían visto a Jesús ya multiplicar los 5 panes y los 2 peces, y le dio de comer a las 5,000 personas. Ahora él dice: ahora tengo que pasarlo por otro proceso. Pastor, en mi vida lo que viene son vagones de problemas, uno después de otro, después de otro, después de otro. Es como que los problemas no se acaban. ¿Cuántos se han sentido así en la vida? Gente, es parte de la formación de tu vida. Welcome to the kingdom of God on earth. Es parte de tu formación. Tú no estás solo. No termina un problema cuando se levanta otro. No sales de un problema cuando entra otro. Ellos no salieron del problema de la escasez. Dios intervino, le multiplica los panes, ellos comen. Ahora, phase 2, parte 2. Aquí se encuentran ellos en el versículo 23. Dice que Jesús la multitud sube al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche él estaba allí solo. 24 dice: ya la barca estaba en medio del mar, ellos iban para el otro lado, pero se encuentra entonces con este viento que empieza, o el agua que empieza a azotar la barca. 24 dice que las olas empezaron a azotar esta barca porque el viento era contrario. Digan conmigo: oposición. Oposición en la vida. Digan conmigo: oposición en la vida. Dice que los vientos eran contrarios, versículo 24. Versículo 25 dice: mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a solucionar esta situación, este miedo, este estancamiento que ellos estaban viviendo por esta ola que estaba golpeando. ¿Por qué? Por el viento que era contrario. En la vida es así, gente, la vida es así. Versículo 26 dice: y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, dice que ellos se turbaron, diciendo y gritaron: un fantasma. ¿Y es por qué? Por esto, porque también se entiende que los hebreos, cuando ven un fantasma, es para ellos, saben que están en el borde de la muerte. Ellos saben ya que cuando se le aparece y cuando empiezan a ver espíritu, es porque están más allá que para acá, en la muerte. Esta gente eran un experto en el mar. Ellos saben lo que estaba sucediendo. Para ellos, hasta aquí llegaron, hasta aquí llegó lo último. Y a veces en la vida que nosotros sentimos como que hasta ahí quedó, como que todo de aquí en adelante, todo se va a derrumbar, todo se va a destruir, y como que no hay esperanza en la vida. Así mismo se sintieron ellos cuando vieron a Jesús. En el momento se turbaron, dice la escritura, versículo 26, dice que ellos se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, tuvieron miedo. Aquí está claro. Versículo 27 dice: pero enseguida Jesús le habló y le dijo esto. ¿Qué le dice? Tened ánimo, yo soy. Él le dice: no teman. Ellos tenían miedo. Él le dice: yo soy. Anote esto acerca de yo soy. Yo soy, donde primero vemos que se registra esa palabra yo soy, es Dios revelando su nombre. Y cuando Dios revela yo soy, Él significa, gente, ¿qué significa el nombre yo soy? No tiene fin. Cuando Dios se manifiesta yo soy en tu vida, es Dios diciendo: yo soy el problema que tú estás viviendo, yo soy lo que tú necesitas. Lo que tú estás enfrentando en la vida, cuando en tiempos difíciles, cuando tú en la mente no tenías ni conciencia de que Dios estaba presente, Él se aparece y te dice: tranquilo, ten paz, que yo soy. Y Él no termina la frase de yo soy, porque si Dios termina su nombre con una frase o describiendo su nombre con una palabra de adjetivo, se limita a eso. Cuando Él dice yo soy, tú terminas, tú decides quién es Él en tu vida. ¿Qué finanza? Yo soy proveedor. ¿Qué hay? Un diagnóstico del doctor hablándote mentiras según la vista y el sentido humano. Él dice: yo soy tu sanador. ¿Qué tú necesitas de Dios en la vida? ¿O no fuiste tú que le entregaste tu vida a Él?
pagó un alto precio para reconciliarte a ti con Él, para que tú tengas acceso limitados a Él y a su poder sobrenatural. Ese es el Dios que conocemos. Él pagó un alto precio, murió y resucitó, venció la muerte para darte esperanza, que en todo Él dice: yo soy y yo estoy presente. Yo soy. Y tú terminas la frase. Dale un codazo que está a tu lado y dile: no, tú terminas la frase. Termina tú la frase. Él dice: yo soy, estoy aquí contigo. ¿Quién es el que está contigo? Diga conmigo: yo soy. Él está contigo, pero tú terminas la frase. ¿Por qué? Porque lo vas a terminar de acuerdo a la necesidad que tú tengas. En otras palabras, yo soy es Dios en blanco. Tú determinas, tú declaras. Pastor, ¿cómo lo declaro? ¿Cómo sé? Las promesas están ahí. Él dice que Él va a suplir todo lo que te hace falta. Él dice que por sus llagas somos nosotros curados. Me vienen con un diagnóstico, me vienen con una sugerencia. No me ven a mí con esa sugerencia. Yo voy al que yo soy. Yo voy a la palabra, a lo que Dios me dice. A Él yo le creo. Él ha hecho suficiente milagro en mi vida. ¿So no? El diablo no me puede venir a mí con cualquier vaina. Circunstancias en la vida no se me puede levantar a meterme miedo. Cuco, ¿a mí? Si yo he visto a Dios hacer milagro en la vida. ¿Cuánto a ustedes les gustaría también si se levanta un cuco que usted diga: cuco, cuco? A mí no. Vamos del vecino, pero no, a mí tú me vas a tener, a mí me vas a meter miedo. A mí, con la experiencia que yo he tenido. ¿Cuánto a ustedes les gustaría también sentirse de esa manera? Conmigo no. Si las experiencias sobrenaturales que yo he tenido. Es muy bonito esto, ¿verdad? Gente, para tener este sentir que le estoy expresando ahora, es a través de las experiencias personales que tú vas a vivir en tiempo difícil. En tiempo difícil es el tiempo y el lugar adecuado para Dios hacer milagros sobrenaturales. ¿Qué milagro tú necesitas? ¿Qué milagro tú necesitas? Porque el milagro que tú necesitas del gran yo soy se va a manifestar en tu vida. Pero el milagro, la semana pasada, la provisión no se manifestó hasta que ellos tuvieron 5,000 en un desierto. Dejó a los discípulos locos. Los discípulos dijeron: pero que le demos de comer. ¿Y de qué? Si aquí lo que hay 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, pásenme eso. Lo levantó, oró y lo bendijo. Lo bendijo, se lo presentó a Dios. Anota esto. Quiere que se multiplique en tu vida lo que tú necesitas. Bendícelo. Y número 2, dale gracias a Dios. Ten un corazón agradecido. Porque un corazón agradecido te mantiene consciente del que hizo el milagro en tu vida, que es el Señor. Gente, cuando vives una vida sin agradecimiento, te vas a enfocar más en lo físico y en el yo, en los 5 sentidos. Ahora, ¿tú quieres ver lo que pasa cuando tú caminas por vista y no por fe? ¿Quieres ver un ejemplo? Te lo muestro aquí. Ellos en el momento vieron, se le aparece el fantasma, no tuvieron el discernimiento para darse cuenta que era Jesús. Pero hubo uno, versículo 28, que dice esto. Entonces le responde Pedro. Acuérdense, ellos están dentro de una barca. En la barca se sienten seguros. En la barca el agua le está golpeando a la barca. Hay viento al contrario. En otras palabras, no van hacia donde Dios le dijo que tienen que ir. Están dentro de la barca. En la barca lo que se están dando cuenta es que el agua le está golpeando. Y cuando el agua se está golpeando, ya la barca se está llenando. Ellos ven el fantasma, ven a Jesús, piensan que es un fantasma. Y ellos piensan que hasta ahí quedó esto. Se fue a ajuste la vaina. Ellos piensan que hasta ahí van a morir, porque están viendo que hay oposición, no están avanzando. Número 1, en la vida vas a sentir que no estás avanzando. Y si la cosa tú piensas que está mal, es cuando más se pone peor, se empeora, porque ya no es el viento que te impide avanzar en la vida, sino que vienen los azotes de los problemas que quieren golpear tu barca. ¿Cuál es tu barca? Anótalo, ¿cuál es mi barca? Todo en aquello en la cual tú confías y depende en lo físico. Gente, cuando tú caminas por vista y no por fe, tú dependes en la barca, dependes en tu razonamiento humano, dependes en todo lo físico. Ahí hay un problema y muy grande. Diga conmigo: ahí hay un problema y muy grande. Que todo en la vida tiene limitaciones. Nada en la vida es seguro. Y si esa es tu dependencia y le entregaste tu vida a Cristo, el mismo Cristo tiene que asegurarte. El mismo tiene que mostrarte las limitaciones que tiene esa barca.
Dios mismo, si tu dependencia no es en Dios y es en el dinero, Él mismo te va a encaminar a tener una experiencia, a no depender del dinero, porque el dinero no puede ser tu seguridad. Los doctores y los profesionales no pueden ser tu seguridad. No, tú mismo, tu razonamiento no puede ser tu seguridad, porque tú eres limitado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesucristo lo encamina, versículo 28 dice que entonces le responde Pedro y le dice: Señor, si tú mandas. Pedro tuvo una revelación que ninguno tuvieron, porque Pedro en el momento le dice, y él trae una revelación de una dinámica poderosa. ¿Cuál es? Que cuando Dios manda, las cosas suceden. Gente, yo dije que cuando Dios manda, las cosas suceden. Cuando Dios manda, cuando Dios declara. Hebreos capítulo 11 dice que Él creó los cielos y la tierra con hablar. Dice la escritura. Dice que Él creó, atención, yo creo en la teoría del Big Bang. Ay, ¿cuántos han escuchado de la teoría del Big Bang? Yo creo en la teoría del Big Bang. Yo creo en la teoría del Big Bang. Pero, pastor, esos no son de los científicos. Yo creo en la teoría del Big Bang. ¿Alguien conoce la teoría del Big Bang? ¿Alguien no conoce la teoría del Big Bang? Tranquilo. Conozca o no conozca, se lo voy a decir. ¿Sabe cuál fue la teoría del Big Bang? Que Dios habló y ¡pam! Todo fue hecho. Yeah, amén. Ese es el Dios que yo conozco. Así fue creado todos los cielos y la tierra. Él habló y se hizo la luz. Él habló, se hizo la tierra. Él le habló a la tierra y la tierra le obedeció y produjo animales. Eso dice el libro de Génesis. Él le habló a las aguas y las aguas le produjo peces. Oh my God. Que Él le habló a circunstancias y las circunstancias actuaron y obedecieron a Dios. Eso te dice que Él está en control. La pregunta es: ¿qué tú estás enfrentando? Que tú necesitas que el gran yo soy se manifieste en tu vida. ¿Qué es lo que tú estás? No puedes permitir que te sacuda los vientos, los problemas que están azotando tu barca. Pero ¿sabe qué? Si Dios necesita que tú salgas de tu estancamiento o tu dependencia de la barca, donde hay seguridad, en lo que tú entiendes, la gente le tiembla. Si hay algo que la gente le tiene miedo, es al miedo, a la muerte. Si hay algo que la gente le teme más en la vida, es la muerte. ¿Cuántos quieren ir al cielo? No puedes ir al cielo a menos que mueras. Pero verdad que es difícil. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que hay más allá. Yo tuve una experiencia donde vi una persona temblando en su transición de muerte. Fue algo difícil para mí. Fue un día completo difícil para mí, hasta que me dormí. Pero fue difícil ver a una persona temblando porque por las inseguridades de la transición de la vida a la muerte. Eso es fuerte, eso es difícil. Pero le trae inseguridad porque no ve más allá, sino que tiene que creer por fe de que Cristo está del otro lado esperándole, de que no estás solo y que las promesas se cumplirán, que cuando tú mueres no estás solo cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador. La vida es temporera, pero la eternidad en el ámbito espiritual, eso es por eternidad del ámbito espiritual. Gente, los milagros que tú necesitas vienen desde el ámbito espiritual, de donde tú no lo ves. El libro de Hebreos capítulo 11 dice que Dios creó todo que tú ves desde una posición invisible. Atención, la escritura dice en Hebreos capítulo 11, anótalo, que Dios, lo físico que tú ves, que muchos de nosotros dependemos de esto, y cuando vemos y nos paniqueamos y entramos en temor y miedo, y muchas veces hasta nos gobierna y nos lleva a un estado de depresión y desánimo. Eso que se ve fue creado desde un ámbito que no se ve, que es la presencia de Dios. De ahí Dios habló y todo fue creado. Si de Dios procede todo el poder, lo sobrenatural, para que todo sea creado, cuando Dios habla, todo lo creado tiene que obedecerle a Él. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando Pedro entiende esto, Pedro desata una palabra y él recibió una revelación que los otros no tuvieron. Y él le dijo: Señor, él sabe que el viento le está golpeando, las olas le está golpeando la barca. Y él le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién le dijo a Pedro de que él podía caminar sobre las aguas? ¿Quién le dijo eso a Pedro? Pedro recibió una revelación. Atención, anote esto. ¿Qué motivó a Pedro
a decirle: Señor, si ese eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Pedro sabía que la situación estaba crítica. Pedro sabía que estaban al borde de la muerte. Pedro entendía lo que los otros no entendían, que la esperanza en tiempo difícil, Dios te dice en esta mañana, que la esperanza en tiempo difícil es tú acudir y ir al Señor. Que en tiempo difícil el único que te puede salvar y sacar de la situación que tú te encuentras o de la situación que tú te metiste es aquel que está cerca en la vida, pero tú tienes que ir hacia Él. En la vida no es fácil caminar con el Señor. En la vida no es fácil hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero vea lo que sucede. Pedro le dice: Señor, si este eres tú, manda a que yo camine sobre las aguas. Versículo 29 dice, y él le dice: ven. Dice la escritura que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre la agua para caminar hacia Jesucristo. Atención aquí. La escritura dice y revela que estamos hablando de la cuarta vigilia de la noche. Eso se dice de acuerdo a lo que se entiende, de acuerdo a las escrituras y lo revelado, que esto tiene que ser entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. En otra palabra, a plena noche, Pedro decide salirse de la barca, porque él entendía que al golpearle la barca en la vida ya no hay esperanza, ya no hay otra opción. Él entendía que su salvación estaba en el que estaba caminando sobre esas aguas. Pero él tenía una revelación, y es que él entendía que si el gran yo soy hablaba, las aguas tenían que sostenerse. Gente, cuando el gran yo soy le habla a tu circunstancia, la circunstancia tiene que paralizarse. La circunstancia, por obligación del plan de Dios en tu vida, tiene que sostenerte. La misma circunstancia es la que Dios usa para tú caminar hacia Él en la vida. Los mismos problemas, la misma agua que estaba azotando la barca de ellos, fue la misma agua que tuvo que obedecer a Jesucristo para que uno de ellos saliera y caminara sobre ella. Tengo para decirte en esta mañana que Dios en su palabra, Él desata, y yo profetizo que lo que tú necesitas que se estabilice, lo que tú necesitas que se regule, el milagro que tú necesitas, yo declaro que Dios manda palabra y todo te sostendrá para que camines sobre tu problema. Tras las aguas que estaba dándole fuerte a lo que Pedro una vez confiaba. Pedro era pescador. Pedro estaba confiado en su barca porque él era pescador. Él sabe, la barca es un instrumento que te puede llevar de un lugar a otro, ¿verdad? Atención. Cuando en la vida tú dependes para ir de un punto de bien a un punto mejor o mejorar en la vida, y tú dependes de las circunstancias y no en Dios, Él te va a revelar a ti que todo tiene limitaciones en la vida, que tú no puedes depender en tu barca para progresar en los negocios. No dependa de tu barca, porque la barca todo tiene limitaciones. Cuando tú dependes de tu barca y eres un hijo de Dios, Dios tiene que asegurarse que tú tengas revelación de que la barca no puede ser tu Dios, tu finanza no puede ser tu Dios, tu intelectualismo no puede ser tu carrera y tu título no puede ser tu Dios. Eso tiene sus limitaciones, y como un hijo de Dios, Dios tiene que romper esos dioses paganos en tu mente. ¿Cómo lo hace? Te pone una experiencia donde ya no hay de otra que tú tenés que decir: Señor, si eres tú, haz que yo venga a ti en la vida, porque ya yo estoy cansado con todo lo limitado. Dios tiene que asegurarte en la vida. Gente, atención, la gente no transiciona. ¿Sabes lo que es salirse de una barca a las 3 de la mañana en medio de unas aguas? Eso no lo hace todo el mundo. Pero ¿sabe lo que lo hace? Cuando la gente se encuentra donde ya no hay otra opción en la vida, ahí entonces se salen de la barca, porque ya no le queda de otra. En otras palabras, Dios tiene que entrarte en un proceso donde ya tú no tienes esperanza, ninguna más esperanza en la vida que el Señor Todopoderoso que está allá esperándote. Y Dios manda entonces que estando Él allá, Él demanda entonces que estando yo allá, que salgas tú de la barca, y Él te está esperando. Él te está esperando. Quiero terminar con esto. Gente, después que te sales de la barca, cuando tú empiezas a caminar sobre las aguas y ves lo sobrenatural, veamos rapidito versículo 29. Pedro se sale de la barca.
Está caminando en lo sobrenatural. Él está flotando. Porque las aguas le impacta, atención, le impacta que las aguas, ¿qué es esto? Si las aguas tienen limitaciones, pero lo va a sostener a él como ser humano. My God, una experiencia sobrenatural, extraordinaria. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. ¿Qué pasó? Atención aquí. No se me desenfoque. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Satanás lo sabe, gente. Dios siempre te lleva de un nivel de fe a otro nivel de fe mayor. ¿Por qué? Porque Satanás lo sabe. El impedimento de Satanás es que tú no vayas a donde Jesús en tiempo difícil, cuando es la única opción. Cuando la gente entra en depresión es porque aún siendo Jesús la única opción, no le interesa. No hay quien le hable de Jesús, porque no es tangible, no lo entienden. Razonamiento humano. Gente, anota esto. El razonamiento humano se conecta con la duda, se conecta con el miedo. Y si tú lo permites, te vas a hundir en la vida, porque no tienes más alternativa. Atención, rapidito, y termino con eso. Versículo 30 dice: pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, él dio voz grande y dice: Señor, sálvame. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? En el momento que se desenfocó, él salió de lo sobrenatural por fe, hizo un switch a lo físico, a los 5 sentidos, a lo que tenía sentido, lo que de momento le llega. Atención aquí, gente, él con su vista, por ahí entra la información realista de la vida, de que cómo es que el agua te va a sostener a ti. Y mucho menos, no hay problema ya con el agua. Ahora es el viento y el problema que te está agobiando y te está golpeando. ¿Cómo es que tú estás caminando sobre las aguas? Y en el momento que estás teniendo esta experiencia sobrenatural, es cuando viene este ataque de parte de las tinieblas y te dice: Jesucristo dice: ven hijo, camina. Ven, camina. Pero por el otro lado, al contrario, están los vientos, están los problemas hablándote y acatando tu atención. ¿Por qué? Porque si hay un impedimento, anótalo, uno de los impedimentos más grandes de seguir a Jesús y creerle a Él son los 5 sentidos. El segundo, el razonamiento humano, porque no tiene sentido. Las aguas sosteniendo el peso, las aguas es inestable. Él dependía de la barca por la inestabilidad de las aguas. Él dependía de su barca, él pensaba que con su barca no se iba a hundir. Después se dio cuenta que en la barca está peor la cosa, porque aquello que él temía se estaba metiendo en la barca. Ahora es tiempo de salirme de la barca. Y él empieza a caminar sobre las aguas. Pero caminando sobre las aguas, gente, es aquí donde Satanás desenfoca. Atención, gente, no se me desenfoque. Quiero terminar con esto. En tiempos de lo sobrenatural, Satanás lo sabe y va a querer golpearte. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? El interés de Satanás, ¿qué? Desenfocarte. Porque en el momento que tú quitas tu mirada del Dios Todopoderoso, que te puede hacer caminar sobre los problemas, sobre las circunstancias difíciles, en el momento que tú te desenfocas, tú haces un shift. Ya tú no caminas por fe, sino que ahora empiezas a caminar por vista. Cuando caminas por vista, caminas en lo natural. Lo natural entonces pasa a ser la realidad de la vida. Y cuando él vio lo natural de este viento que le está golpeando y las aguas, cuando él se desenfocó, él hizo un switch a lo natural. Y lo natural, ¿sabe lo que sucede en lo natural? Las aguas no pueden sostenerlo en lo natural. En otra palabra, gente, el miedo, los 5 sentidos que son, anota esto, los 5 sentidos son portales de lo natural. Es portal de información a lo natural, a tu corazón. Cuando él encajó y recibió esta información natural de la realidad de la vida, que le terminó sucediendo, se hundió. ¿Por qué? Porque eso pasó a ser su realidad. La realidad de que es imposible que las aguas lo sostenga. Es imposible por la ley. Es imposible que esto suceda. Atención, es aquí donde entonces él hace un shift, se desenfoca y pone su mirada ¿qué? En lo natural, por esta información, este sentido común. Gente, la realidad de Dios es que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el versículo 29. Versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo,
Y él comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31 dice: al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó? Dile que está a tu lado: se desenfocó. Gente, la incredulidad es un espíritu maligno. La incredulidad, en el momento que tú haces un shift, gente, esa bobería, la bobería más grande que alguien me puede decir a mí, que me enoja. No, pastor, es que hay en la vida que ser realista. Hay en la vida que ser realista. La realidad de Pedro, cuando se volvió realista, terminó hundiéndose. Porque la realidad es que el agua no lo puede sostener. En el momento que tú haces un shift de caminar por fe a caminar por vista, la vista es lo que va a gobernar. Los sentidos físicos es lo que va a reinar y va a gobernar. Lo extraordinario de esto es que Cristo lo permitió que él se hundiera, pero no lo dejó ahogarse. Pero lo permitió que se hundiera. ¿Para qué? Para que tuviera una experiencia. Hijo, caramba, caminabas en lo sobrenatural sobre las aguas y por un desenfoque, por un problema que se levantó en tu vida, en tu matrimonio, en tu salud, que un diagnóstico del doctor. ¿Qué vaina es esa? No conocemos un Dios poderoso. ¿O no le estaba hablando yo del gran yo soy en la vida? ¿Qué estamos hablando de un doctor, de una vaina, de una de prevención y vaina? ¿Qué es eso? ¿O no estamos hablando de un Dios poderoso? Un Dios que hasta aquí te ha traído, ha hecho cosas grandes. No me venga a mí con esa vaina de que ser realista. No, que hay que ser realista. Ahógate tú con la realidad. Pero a mí déjame caminar sobre las aguas. El que te venga con esa vaina. No, que tú tienes que ser realista. No, realista tú. Ahógate tú. Pero a mí déjame caminar sobre las aguas. Déjame caminar sobre los problemas. Los problemas, las escrituras dicen que tienen que estar bajo tus pies. Los problemas es para que tú lo gobiernes, lo dictes en conjunto con el Señor. Tú caminando con Él puedas caminar sobre las aguas. Si lo permites, con el cuento de ser realista en la vida, la pregunta es: ¿cuál es tu realidad? Mi realidad es Dios y su palabra, and that's it. Mi realidad es lo que Dios me promete. Gente, no vengo a decirle algo para pompearlo. Es lo que he vivido por 22 años y es lo que me ha traído hasta aquí. Es un milagro que yo he visto mi Dios hacer por años y años. Y lo hablo por convicción. Es una convicción que tengo en mi corazón. Ahí donde estás, cierra sus ojos.